días amigos, ¿cómo están? Soy Mauricio Fernandini, esto es RPP La Voz del Perú. Aquí empezamos otra edición de Siempre en Casa. Entre otros temas, vamos a conversar con ustedes acerca del retorno a clases. ¿Cuáles son los beneficios más palpables y evidentes en la formación de los pequeños de la casa en el retorno a las aulas? A veces parece imperceptible, pero en un día les podría haber cambiado el ánimo. Más allá de los conocimientos, necesitaban sociabilizar. Muchos padres nos están comentando para hablar acerca de los beneficios de la presencialidad y semipresencialidad. Es por eso que contamos con la compañía de Fernando Bolaños, oficial de educación de UNICEF. Muy buenos días, señor Bolaños. Hola Mauricio, buenos días y un saludo a todos del programa de hoy día. Siempre en casa de RPP, La Voz del Perú. Aquí estamos todos los domingos desde las 10:30 hasta la 1. Nosotros muy entusiasmados, tratando siempre de persuadir a nuestros oyentes de la importancia de la presencialidad. Aún hay muchos temores para mandar a los niños al colegio. Tienen temor a que se vuelvan portadores de la COVID-19. Por eso quisiéramos, antes de abordar el tema de la data de la COVID-19, los beneficios de la presencialidad en la formación de una persona. Sí, bueno, estamos en el país y en muchos otros sitios 18 meses fuera de la escuela, ¿no? Esto tiene implicancias, como ya los han dicho varios expertos y estudios internacionales, primero en dos cosas. Primero en todo el tema emocional, socioemocional de desarrollo, ¿no? Pensando no solamente en los chicos pequeños, sino también en los adolescentes. El otro tema es el tema de aprendizajes. Obviamente todos los esfuerzos que se han hecho en Aprendo en Casa, etcétera, son muy importantes, pero el impacto que tiene esto en los aprendizajes de ahora y en los aprendizajes del futuro son muy grandes y eso está probado. En algunos casos vamos a tener que recuperar aprendizajes, reaprender de algunas cosas y por eso el tema de la semipresencialidad, que es algo que ya se ha hecho en muchos países con más fuerza, en el Perú debe acelerarse, creo que es algo que tenemos que discutir. Nos parece muy bien que no solamente esto se discuta entre educadores, sino que sea un tema de debate público en este momento. Ahora, ¿qué habilidades desarrolla un chico en la escuela teniendo a compañeros con los que va a jugar, con los que va a discutir, a debatir, aprender a discrepar, ¿no? Porque venimos también, más allá de la pandemia, de una educación siempre a través de un ordenador o de un celular y cada vez es más fuerte la dependencia de los adolescentes con sus celulares. No sé si le ha pasado que están uno al lado del otro y en vez de hablarse se comunican a través de sus plataformas digitales y evitan interactuar con un lenguaje hablado o con un lenguaje corporal, cosa que no sé si es favorable o no. Usted como especialista nos orientará. Bueno, el tema de las competencias digitales es algo importante que se ha desarrollado en la pandemia. Creo que no hay que verlo todo en el sentido de pérdidas y ganancias, sino ambas, ¿no? Pero obviamente todos los temas de socialización son críticas. En la escuela es donde uno aprende, por ejemplo, a la importancia de los turnos, ¿no? En la escuela, como has dicho, aprendemos la importancia de dialogar, de discrepar, de confrontar nuestras opiniones, de tomar responsabilidades con otros, de trabajar en grupo. Algunas de estas cosas se han podido mantener en la educación a distancia, pero como te has dicho, mucha de la relación ha sido casi bilateral, el estudiante con su maestro a distancia. Entonces se ha perdido una serie de elementos que tienen que ver con parte de la vida cotidiana de lo que aprendimos en la escuela. Yo creo que el Consejo Nacional de Educación lo ha reflejado muy claramente cuando ha hablado de este proyecto al 2036, señalando una cosa muy clara: la ciudadanía es lo que se aprende en la escuela. O sea, estamos quejándonos un poco de la situación social, de este tema de antagonismos, de destrucción, de falta de confianza. Bueno, esas cosas se aprenden en la familia y también en la escuela. Entonces, retornar a la presencialidad nos va a permitir rehacer mucho de esto, encontrar otra manera y, por supuesto, también todo este tema no solamente es un tema de conocimiento, sino un tema de emociones, de manera de trabajar juntos, ¿no? ¿Cuál es el punto de equilibrio para estar en armonía
padres de familia o encargados de la educación del niño con los profesores. Le pregunto esto porque hay padres agotados que dicen, por fin, hay un profesor que se hará cargo. Yo siento que estoy en una depresión crónica, comprensiblemente extenuados por los 18 meses, y están pensando como desvincularse a raíz de la presencia del niño en la escuela o niña en la escuela. Esto me imagino que no se podrá hacer perpetuamente, por eso le preguntaba cómo buscamos los equilibrios para no sentir un alivio eterno con este retorno a clases, sino más bien una comunicación constante con los profesores. Bueno, justamente uno de los elementos importantes y que creo que ha mantenido en este tiempo de la pandemia ha sido esta nueva relación entre las familias y la escuela. Donde ha habido más posibilidades de avanzar, y esos son los chicos que probablemente han podido avanzar más en esta pandemia, son aquellos en donde la relación entre los papás, las mamás y los maestros ha sido clave, ¿no? No nos olvidemos que la educación en el fondo es un proceso de autonomía. O sea, los chicos tienen que ir aprendiendo rutinas, tienen que ir aprendiendo a hacer las cosas por sí mismos, de manera autónoma, y en ese proceso los maestros y las familias juegan un rol. Acá no se trata de decir, digamos, quién se encarga de qué y quién resuelve, ¿no? O sea, todos los temas, por ejemplo, de disciplina positiva, como se llama, están basados en que haya los mismos mensajes en la escuela y en la familia, y eso exige mucha conversación, mucho diálogo para saber cómo está yendo cada chico, cada chica, cómo lo podemos ayudar tanto en la casa como en la familia. Entonces, en ese sentido, yo creo que una de las cosas que no debemos perder es esa vinculación que ha habido en estos tiempos entre la familia y la escuela. Es verdad, ha habido una carga muy grande para las familias, sobre todo para los que tenían hijos pequeños, y parte de eso realmente en el hecho de que vayan regresando, aunque sea unas horas a la semana, va a aliviarlos, pero no significa desentenderse. Y creo que lo importante es que cada familia entienda con los maestros de que lo importante es ayudar a sus hijos a desarrollar esta autonomía progresiva, que les permita hacer las cosas por sí mismos, no estar detrás siempre de él para que haga la tarea, para que cumpla las responsabilidades, ayudarle a asumir el tema del error, el tema de las cosas que le gustan, a cumplir los tiempos que requiere para hacer el trabajo escolar, etcétera. Ahora, hay que validar esto que procesan muchos padres de familia que tienen hijos muy pequeños y finalmente, de repente, necesitan una ayuda adicional a la que puedan encontrar en un maestro convencional. El maestro sería el indicado a notificarles cómo salir de este sentimiento de agotamiento, de cansancio, de apatía que están experimentando después de 18 meses de convivencia con los pequeños de la casa sin ningún tipo de ayuda. El tema de salud mental es un tema crítico y creo que esto es algo que debería ser uno de los elementos, de los pilares clave de lo que se llama el plan de emergencia educativa. Aquí hay que invertir, hay que hacer, por ejemplo, el Ministerio Armado, y esto en muchos sitios, una cosa que se llama Te Escucho Docente, que es justamente ayudar a los docentes a procesar esos temas. Pero creo que hay experiencias y proyectos que están pensando justamente extender elementos como estos también a las familias. Es decir, ayudar a que el chico procese lo que es el retorno, procese los temores, etcétera, implica también que se trabaje con las familias. Y esto requiere la ayuda de especialistas, en algunos casos habría que buscar voluntarios que puedan ayudar a las familias justamente a ver qué están pasando, cómo lo están procesando, etcétera. Entonces, esto es una tarea importante. Hay un plan en el país de salud mental, hay centros de salud comunitarios que deberían ampliar su oferta, y deberíamos verlo esto, y eso es una cosa muy importante. Este regreso a la semipresencialidad no hay que verlo como algo para cargar nuevamente a los chicos a que se puedan poner al día, ponerlos en hacer actividades. Creo que una cosa muy importante es, si los chicos se reúnen y regresan después de mucho tiempo y se ven con algunos, por lo menos de sus compañeros, empezamos a conversar de lo que hemos vivido, ¿no? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué ha pasado en tu casa? ¿Cómo lo han vivido en tu familia? ¿Cómo lo han vivido? ¿Ha habido algún caso particular en estos meses? Entonces, no volvamos solamente a trabajar los temas duros del currículo, etcétera, sino aprovechemos el regreso
a clases, a que se hacen en presencial por unas horas para hablar estas cosas. Y una cosa muy importante que ha pasado en muchos sitios y creo que también acá en algunos casos, este tema de las familias creo que tiene que resolverse también no solamente con la ayuda de especialistas, expertos, psicólogos, ¿no? Hay un trabajo muy importante que se puede hacer entre pares, o sea, familias hablando. A mí me puede ser un especialista lo que yo puedo hacer, como he hecho yo pero si otro padre de familia, otra madre de familia como yo me cuenta, esto puede ayudar mucho a ir encontrando esas soluciones prácticas que cada familia tiene que encontrar. En todo caso, estamos frente a una gran oportunidad con este retorno a las clases de encontrar salidas para esa salud emocional resquebrajada durante la pandemia. No solo se trata que el niño empiece a crecer emocionalmente al volver a la escuela, sino es que las familias se encuentren en un camino de sanación. Pero hay estrategias como la que usted acaba de mencionar que entre familias se pueden aconsejar, intercambiar experiencias de vida. Me imagino que hay otras también que quisiéramos compartir con usted, si nos permite, luego de este brevísimo receso en el que tenemos que escuchar a nuestros anunciantes. Volvemos con usted, señor Bolaños. En los momentos más difíciles. Tengo personas vulnerables, niños, madres. Ahorita no cocino, joven, porque no hay agua. RPP y tú nos unimos para ayudar porque el Perú da la mano. Únete a esta cruzada junto a Cáritas del Perú para llevar agua a nuestros hermanos de San Juan del Lurigancho. Tú, persona natural o empresa, acércate con tu donativo, agua envasada, tacho para agua con tapa y purificadores, al local de Cáritas en la parroquia San Marcos, avenida 13 de enero 1617, en San Juan del Lurigancho, al costado de Parque Huiracocha, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Y los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Perú da la mano. Una campaña de RPP y Cáritas del Perú. 17 años antes, las portadas de revistas, los anuncios memorables y leyendas infinitas, los conciertos, donde el puño se agita y la garganta grita. Las voces que pasaron, pero seguirán sonando 17 años adelante, conectados. No nos para nadie. Y aunque todo cambie, nuestra pasión por la buena música es eterna. Escucha Radio Oxígeno. 17 años respirando buena música. Las noticias no se detienen. Por eso te mantenemos al tanto de lo que sucede en el Perú y el mundo. Soy Carlos Villarreal y te acompaño en la Rotativa del Aire, edición tarde. De lunes a viernes a la 1 de la tarde por RPP, La Voz del Perú. Toda la información nacional e internacional la encuentras en rpp.pe. Actualidad, política, deportes y mucho más. Ingresa a rpp.pe. RPP, La Voz del Perú. En el 2020, nuestra labor al servicio de los peruanos fue Agradecemos la compañía del señor Fernando Bolaños, oficial de educación de UNICEF en el Perú, con quien venimos evaluando las grandes ventajas que tiene el retorno a las clases presenciales, que ya se vienen haciendo en nuestro país progresivamente y aspiramos a alcanzar la presencialidad de manera ininterrumpida. Nos habíamos quedado en un tema muy importante. Desde su experiencia, a veces antes de ir a un especialista para superar las lesiones que ha dejado esta pandemia en las familias, ¿encontraba usted que ha sido positivo que las familias interactúen entre ellas y cuenten sus experiencias con relación a niños irritables o a niños apáticos o a niños que han
expresado un exceso de euforia porque no descargaron esa energía que acompaña a la infancia en un parque o con otros compañeros. Y entre los padres han ido encontrando soluciones. ¿Qué otras salidas le da a los padres que nos están escuchando para los meses que se vienen, donde ya hay esta semipresencialidad en el colegio? Bueno, un tema muy importante y es algo en que UNICEF, por ejemplo, hemos venido trabajando con el Ministerio de Educación, ahora hay guías que se han hecho para todos los grados, es esto que se llama la disciplina positiva, ¿no? Yo creo que una cosa que angustia mucho a los padres es cuando no sabemos exactamente cómo hacer con los hijos, es decir, ser más rígidos, exigirles, castigarles, ¿no? Y una de las cosas que está pasando y va a pasar en este tema del regreso a la semipresencialidad es que los chicos van a tener que rehacer sus rutinas. Probablemente algunos en esta etapa a distancia han estado levantándose más tarde, haciendo incluso clases de repente con la cámara apagada pero en pijamas. Entonces, una cosa muy importante del desarrollo de un niño, un adolescente, es el tema de tener rutinas. Y las rutinas, como digo, se pueden ir cambiando y pueden ayudarse, digamos, y los papás tenemos que acompañarlo, pero mientras es más grande tenemos que hacerlo de tal manera que el chico no se sienta forzado, sino poco a poco ir encontrando esto aquí. Entonces, hay herramientas que se llama disciplina positiva, que significa, primero, cómo conversamos con nuestros chicos del tema, cómo hacemos que la interacción en la casa sea no solamente para a comer, etcétera, sino cómo vamos dando cuenta de lo que ellos tienen. Segundo, cómo hacemos preguntas abiertas, ¿no? Porque si yo le pregunto a mi hijo, a mi hija, ¿cómo estás? Me va a decir bien, pero si yo refraseo la pregunta, encuentra una manera en que voy explorando lo que le va pasando, lo que va sintiendo, etcétera. Entonces, hay unas herramientas que se pueden desarrollar en este tema de disciplina positiva. Esto no significa, como repito y está señalado, que hay algunos casos que requieren una ayuda más especializada, pero mucho lo que encontramos, digamos, en las experiencias cotidianas de muchas familias es esta incapacidad de encontrar espacios para conversar de manera más abierta y más amplia, ¿no? Y el otro elemento importante de la disciplina positiva es validar las emociones. A veces hemos pasado del hecho de, estamos bien, no está pasando nada, todo se va a resolver, a validar las emociones, validar el temor, por ejemplo, que puede pasar en estos días respecto a la reapertura, validar el cansancio, el hartazgo, el miedo, etcétera. Entonces, hay maneras concretas y, como digo, creo que hay que hacer más elementos en la escuela, entre familias, en otros espacios comunitarios donde se puedan ir encontrando estas herramientas que las familias necesitan para lidiar con esto que estamos viviendo en este tiempo. Hay muchos padres de familia que lo están escuchando en este momento y se han percatado de lo siguiente. El especialista, el representante de UNICEF en el Perú, nos invita a que vayamos más allá del cómo te sientes. El hijo contesta, bien, hasta mañana. Al día siguiente, buenos días, ¿qué tal has dormido? Bien. Y ellos, los padres de familia, vienen de un patrón de conducta donde eso es la comunicación. Y usted los está invitando a replanteársela, porque ahí no estás entrando al mundo de los sentimientos del niño. ¿Con qué herramientas puede un padre de familia ir mejorando el diálogo con su propio hijo, que tiene la intención de hacerlo, pero no sabe por dónde empezar, no sabe cómo? Bueno, un tema que pasa, y nos pasa a todos como papá, yo también tengo 3 hijos, es que a veces queremos que los chicos cuenten sus experiencias, pero nosotros no contamos lo que a nosotros nos pasa, ¿no? Entonces, también es ponernos en esto. Creo que una de las cosas básicas que uno aprende es la importancia de, por ejemplo, hacer pedidos con mucha claridad, es decir, yo que a veces espero que los chicos hagan ciertas cosas, pero no pido con claridad lo que estoy haciendo. O sea, digo, eres ordenado, etcétera, y hago calificaciones, etcétera, hacer pedidos, hacer ofrecimientos concretos, es decir, hay temas de la manera como conversamos que podrían mejorar, y creo que esto no son herramientas muy difíciles, y como repito, hay que crear espacios entre las familias, en la escuela, etcétera, donde podamos hablar más claramente de nuestros sentimientos, pedir con mucha más claridad lo que necesitamos y ponernos también como adultos en los zapatos y en la situación de que viven los niños y los adolescentes. Los padres muchas veces quieren, de alguna manera, que los hijos tomen conciencia solo de sus virtudes, o quieren transmitirles que ellos son como personas infalibles, que permanentemente van a estar ahí. No sé hasta qué punto un padre de familia puede validar
que está cansado, que está agotado, o usar la palabra estoy deprimido ante un niño. Siempre hay, me parece, desde las buenas intenciones de un padre de familia, de crearle a su hijo o a su hija una sensación de estabilidad emocional que a veces no posee. ¿Podría abandonar el rol de intentar ser infalible o eso traería consecuencias negativas en la crianza de sus hijos? Yo creo que justamente mostrarnos como adultos que las cosas no nos afecten, etcétera, es algo que no ayuda a varios elementos. Creo que, por ejemplo, una de las cosas más difíciles pensando en el ámbito escolar es el tema de la importancia del error, ¿no? O sea, muchos niños tienen vergüenza, preocupación, miedo de comunicar que han hecho algo mal, que se han equivocado, que les ha ido mal el colegio, que los han retado, porque justamente les parece que el tema de equivocarse es algo que está mal y que no tiene que hacerse. Si los padres aprendiéramos, por ejemplo, en esta lógica de disciplina positiva, decir, ok, te fue mal en esta clase, en este examen, ¿no? Hablando del tema, ¿qué aprendiste de esto, no? ¿Te diste cuenta dónde estuvo tu error? ¿Cómo puedes hacer para adelante, para no repetir esto? O sea, el tema del aprendizaje, el error, del fracaso, etcétera, es una de las cosas probablemente más difíciles en nuestra sociedad y es algo en que los propios adultos tenemos que hacer, ¿no? Si nosotros no contamos y no compartimos lo que nos fue bien, lo que nos fue mal y que hemos aprendido de eso, es muy difícil que los chicos lo hagan. Y esto vale también, obviamente, para los maestros, para las maestras, en general para los adultos respecto a la relación de crecimiento que tienen que tener y acompañar a nuestros hijos. La subsanación de los errores nos lleva a crecer a padres y a hijos. Sin embargo, hay en muchos niños la validación de este temor, probablemente porque están dentro de un esquema sancionador, ¿no? Donde va a haber una represalia por el error, muchas veces involuntario, que pasó. Vamos a algo cotidiano. Involuntariamente rompió un vaso. No es que estuvo usando el vaso incorrectamente, sino se le rompió. Y el niño tiene temor de comentar lo que ha pasado involuntariamente. Porque está dentro de un esquema represor, sancionador. Claro. ¿En cuánto tiempo se puede salir de este esquema si es que los padres de familia nos están escuchando como que es perjudicial para la educación de su hijo ser sancionador, vertical, restrictivo permanentemente, porque lo que están creando es un ambiente de miedo, ¿no? Sí, bueno, esa es la cultura que probablemente muchos hemos crecido del tema del castigo, ¿no? Cuando, digamos, deberíamos hablar del tema de consecuencias, es decir, los actos que hacemos tienen consecuencias y ser adulto y creciendo implica asumir las consecuencias de lo que hacemos, ¿no? Hay cosas que se pueden reparar, o sea, se pueden reparar en el sentido de las cosas que hacemos mal se pueden rehacer, etcétera, ¿no? Ayudar a los hijos a vivir ese proceso, a asumir que lo que hacen tiene consecuencias y hay que asumirlas, ese es un proceso justamente lo que sea la autonomía, ¿no? Pero si ellos ven que nosotros como adultos, nosotros no cumplimos las cosas, no hablamos con claridad, hacemos las cosas solamente cuando la autoridad está detrás de nosotros para hacerlo, no vamos a generar esos aprendizajes en los chicos respecto de esto, que es justamente el tema de aprender a ser ciudadano, aprender a ser responsable del tema, ¿no? Como repito, no podemos negar que muchas familias hemos crecido en eso, el tema del castigo es algo que a veces... Perdón, no solo familias, sino esquemas escolares donde el castigo físico era lo cotidiano, ¿no? Era lo cotidiano. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo sí creo que deberíamos, pensando en la escuela, no deberíamos regresar al mismo tipo de escuela. Una de las cosas que es claro en lo que se llama las culturas escolares que hay en nuestro país y en general en muchos sitios, es la importancia del orden. O sea, es más importante mantener el orden que generar un poco el tema de la expresión, etcétera. Uno de los problemas que tienen nuestras escuelas muchas veces es que no aceptan la diversidad. Los maestros enseñan para una normalidad, un tipo de alumno normal. Entonces, aquellos que son más movidos o que son no encajan en ese patrón. Creo que una cosa que nos ha enseñado la pandemia y a muchos maestros es que los alumnos y sus estudiantes son más diversos de lo que ellos pensaban y que el éxito de la educación es que justamente desarrollen estrategias y mecanismos, herramientas para atender esta diversidad. Y yo creo que eso pasa también en nuestras familias.
si tenemos varios hijos, nos damos cuenta que los chicos no son iguales, ¿no? Aprenden y reaccionan de manera diferente. El éxito de un buen padre no es hacer la misma cosa para todos, sino justamente acomodarme a la situación y a la manera